Colegas, buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión gratuita del día de hoy relacionada con la presentación de la información financiera y presupuestaria correspondiente a este ejercicio anual 2023. Estas son unas diapositivas, las que ven en pantalla, son unas diapositivas que me alcanzaron de Conéctame, lo cual me parece bastante interesante en cuanto a su presentación, ya que el contenido está extraído de la Directiva de cierre 005-2023, ¿no? Es la directiva para la preparación y presentación de los estados financieros. Ya casi es un cliché decir esa palabra, ¿no? Preparar y presentar los estados financieros. Dentro de la preparación implica que tú registres tus fluchos económicos, los puedas medir. Luego que los registras, los midas, después procedes al tema de preparación, que es básicamente presentación, que es básicamente presentar los estados financieros dentro de los distintos reportes financieros, como ustedes ya conocen, que son el F1, F2, F3, F4 y los anexos financieros, ¿no? Y finalmente revelarlo en notas a los estados financieros. Si bien es cierto, el contador elabora estados financieros, las notas a los estados financieros también forman un componente de igual peso, de igual magnitud que los mismos estados financieros, porque ambos finalmente se complementan, ¿no? Tanto las notas con los mismos estados financieros. Eh, Les voy a repasar básicamente la directiva de cierre, algunas premisas para dejar en contexto algunas cosas puntuales y tal vez viendo alguna pequeña cosística o alguna consulta que ustedes puedan hacer durante el transcurso de la charla. ¿Ya? Entonces, empecemos un poco. Yo sé que en este momento ahorita todos están en el tema de cierre contable. Justamente estaba viendo algunas entidades como algunas consultas, algunos cierres que iban haciendo. Eh, Los plazos ya se nos vienen encima, creo que ya están encima también los plazos. Eh, ya seguramente ustedes ya deben haber cerrado cuentas de enlace o operaciones recíprocas que vencía el 20 de febrero, conciliación de marco y ejecución presupuestal, que para muchos seguramente esta semana ya vence, y el tema de la presentación financiera, ¿no? Presentación financiera justamente de todos estos reportes. Me dan un segundo, por favor. Bien, entonces vamos a ver un poco de los reportes. O sea, a grosso modo, en realidad, vamos a ver. Eh, Como digo, me pareció bastante interesante esta diapositiva, la cual bueno, trato de que todo lo bueno se replique. En este objetivo nos indica, miren, el objetivo es darnos el marco normativo para preparar y presentar la información financiera, ¿no? Preparar y presentar la información financiera, colegas, mm, es toda una ciencia. Implica el estudio de varios conceptos, ¿no? Principalmente de los conceptos contenidos en el marco conceptual, valga la redundancia, ¿no? Y también todo lo que corresponde a normas internacionales de contabilidad aplicables a su sector económico, ¿no? A su unidad ejecutora. Aparte de ello, tienen que, evidentemente, estudiar los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y ahora, mucho más que ahora estamos en este proceso de transición a las NICS SP, muchas de las reglas de juego que veníamos trabajando van a cambiar notoriamente. Si vamos a la velocidad de la transición de las NICS SP, ¿no? Evidentemente. Pero si aún no tenemos claro el marco conceptual o los PCGA, muy difícilmente vamos a poder conectarnos con este nuevo contexto contable relacionado con la implementación de las NICS SP. ¿Ya? Bueno, eh, acá tenemos distintos articulados. Vamos a ver lo principal. La directiva de cierre se agrupa en tres momentos, ¿no? Primero las acciones preliminares, antes de preparar la información financiera, acciones preliminares. Después hay otra etapa de preparación de los estados financieros y finalmente ahí está la etapa de presentación de estos estados financieros. Las acciones preliminares al cierre son las básicas y bueno, vamos a ir detallando cada una de estas, pero también vamos a ver muchas falencias durante este proceso de preparación de estados financieros, ¿no? Por ejemplo, te dicen que todas las áreas usuarias son responsables de la preparación de los estados financieros, así como del control interno, ¿no?
así como el control interno. Entonces, vamos a ver si ponemos un poquito más en la perspectiva acá. Ya está. A ver, vamos a un segundo. No, acá dice, son responsables de la normatividad, o sea, de esta directiva, y de las actividades de control interno, todas estas áreas usuarias que ven en pantalla. Eh, el punto es que para que estas áreas usuarias estén conectadas con contabilidad, tiene que haber un ambiente de control. Justamente a falta de este ambiente de control interno, es decir, es como cuando tú te vas a una discoteca, ¿no? En una discoteca hay música, hay hombres, mujeres bailando, hay, no sé, una pista de baile, hay eh, sillas, mesas, tragos, comida. O sea, se genera todo un ambiente para que todos estén interconectados. Lo mismo pasa con el ambiente de control interno. Si tú como contariano creas ese ambiente de control, probablemente todas las áreas estén totalmente divorciadas con contabilidad, ¿no? Entonces, el punto de partida para que ustedes, antes de registrar sus estados financieros, lo puedan hacer con total normalidad, es justamente crear este ambiente de control interno. Y en realidad es la raíz del problema por la cual los estados financieros a nivel nacional prácticamente son deficientes, ¿no? He escuchado muchas veces decir que yo le pido información a tal o cual área de, de la unidad ejecutora, pero sin embargo, estas no me lo alcanzan. Y si no me los alcanzan, pues normal, pues no pasa nada. Si me lo alcanzan bien y si no, también. Y evidentemente esa es una gran falencia, ¿no? No puedes estar pidiendo información a las áreas usuarias y si no te lo dan, pues no pasó nada, ¿no? Al contrario, tu estado financiero queda hueco, ¿no? Queda bastante vacío. Entonces, finalmente, si tú me presentaras sus estados financieros, no tendrían ningún tipo de fiabilidad, ¿no? Porque están incompletos. Justamente los estados financieros se presentan con un grado de confiabilidad y razonabilidad, ¿no? Si yo al revisar tus estados financieros veo que no hay esa confiabilidad, ¿ya? Es decir, este, no confío en tus estados financieros, pues simplemente no tiene sentido tu trabajo, ¿no? Entonces, para ello tus estados financieros tienen que estar registrados de manera íntegra, ¿no? Íntegra. Entonces, para ello, tus áreas usuarias tienen que brindarte todo tipo de información, pero para esto tienes que crear un ambiente de control. Y después, todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Hacer análisis de cuenta mensual, registro contable de las operaciones de ingresos, de gastos, determinado recaudado, compromiso, devengado, giro y pago, hacer tus estimaciones contables, tus provisiones contables. Hay un, recuerdo, hay bastante confusión en lo que es una estimación contable de una provisión contable, ¿no? Eso está de decir provisión a gastos, provisión de ingresos, ¿no? Provisión a activos, provisión a pasivos. O sea, la palabra provisión no se utiliza a diestra y siniestra. La palabra provisión básicamente va relacionada solamente con pasivos, y las estimaciones con activos. Les digo esto porque si estamos hablando de un lenguaje técnico contable, pues todos tienen que ir en la misma sintonía al momento de conversar cómo presentar un estado financiero. También acá te habla acerca de hacer conciliaciones de propiedad, planta y equipo, las existencias del efectivo, equivalente efectivo, pruebas de comprobación de saldos de cuentas de pasivo, implementar las recomendaciones de auditoría, conciliar el saldo de balance y registrar los saldos en el módulo de instrumentos financieros MIR, ¿no? En el módulo de instrumentos financieros MIR. Entonces, llevar a cabo todas estas actividades, colegas, toma tiempo, pero más que tiempo toma principalmente planificación. Y para planificar, primero tienes que crear un ambiente de control. Ese ambiente de control que te asegure que tus áreas usuarias te presenten la información, ¿ya? Y después que hagas tu planificación, no basta solamente con la planificación, colegas. Tienes que tener un equipo y ese equipo tiene que estar capacitado. Sobre todo el líder del equipo tiene que estar capacitado para que guíe a los demás. ¿Ya? Entonces, no pretendan, por ejemplo, si están en una municipalidad provincial, en un gobierno regional, o en un ministerio, ¿no? O una unidad ejecutora de un ministerio, bueno, ya sea del gobierno nacional, regional o local, no pretendan hacer la contabilidad con una sola persona, colegas, ¿sí? He visto municipalidades, no sé, pues que tienen presupuestos de 100.000, 200.000, medio millón de
perdón, 500.000, o sea, medio billón de soles, y toda la contabilidad lo lleva una sola persona, ¿no? O de repente por ahí un asistente. Y lo peor de todo, ¿no? Cuando hacen un cronograma de presentación, ¿no? Para todas las unidades ejecutoras, donde dice, tú unidad ejecutora, preséntame tal día, tú tal día, tal día, tal día. Entonces, no podemos poner cronogramas de presentación a las unidades ejecutoras sin ver la cantidad de presupuesto que están poniendo. Porque a mayor presupuesto, evidentemente, mayor cantidad de actividades. A mayor cantidad de actividades, mayor personal dedicado justamente al registro de todas estas actividades económicas. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado en ese tema, colegas, porque de nada sirve estudiar las pautas, porque estas son pautas, para preparar y presentar estados financieros, si ustedes no tienen el tiempo, el personal y la planificación adecuada para elaborarlos. No sirve de nada, en realidad. ¿Sí? Uno podrá estar como contador y hacer de todo, ¿no? Contabilizar todas las operaciones, qué sé yo, ayudar en los devengados, en los devengados, en el control previo, en actividades de giro, en declarar impuestos. El contador total puede hacer de todo, ¿no? Pero de ahí a que obtenga un resultado eficiente en sus estados financieros, es prácticamente inviable, ¿ya? Entonces, acá esta charla radica más que todo en que ustedes tengan una planificación antes de llevar a cabo sus actividades y saber vender sus servicios, pues, saber vender sus servicios, partiendo del hecho que ustedes no lo van a hacer todo. Es imposible que todas esas actividades que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Responsabilidades y acciones previas, como dice en el título, lo haga una sola persona, ¿ya? Entonces, y si les dan esa frase de que no, que el anterior contador lo hacía todo, mentira, pues, mentira. ¿Por qué? Porque ustedes ven como resultado que casi todas las unidades ejecutoras a nivel nacional están dentro de este proceso de sinceramiento y saneamiento contable. El hacer sinceramiento, saneamiento contable, es un reflejo de que no han tenido un buen ambiente de control, ¿sí? Un buen ambiente de control. Y esto quiere decir que no ha habido conciliaciones con las áreas usuarias, no ha habido requerimiento de información, no ha habido análisis de cuenta, no ha habido pruebas de conciliación, no ha habido nada. Lo que ha habido solamente es contabilizar, ¿no? Contabilizo así, rápidamente, las operaciones de ingresos y de gastos que están en el módulo administrativo, ¿no? Y después hago una que otra nota de contabilidad. De repente una depreciación por ahí, ¿no? Una amortización, un registro de la CTS por ahí, ¿no? He visto infinidad de unidades ejecutoras en donde entro a sus notas de contabilidad y están vacías, mes a mes, vacías, vacías. Pasa un mes y también. De repente hay una nota por ahí, registrada, otra nota, ¿no? Como que si esa entidad no manejara hechos económicos, ¿me entienden? Entonces ahí hay falta de ambiente de control, hay falta de análisis de cuentas, falta de registro, de conciliación con las áreas usuarias, hay falta de todo, ¿no? Falta de todo. ¿Por qué? Porque justamente hay falta de personal. Y no es solamente hay falta de personal, hay falta de capacitación en el tema. Una vez que, así como es importante el tema del ambiente de control interno, lo siguiente más importante es el análisis de cuenta mensual. Acá nada que trimestral o anual, o cuando me lo pida la auditoría, mensual. El análisis de cuenta es tu guía, es tu mapa para saber en qué contextos te encuentras financiera y económicamente hablando. Sin análisis de cuenta, prácticamente estás haciendo a ciegas o no estás haciendo contabilidad. Estarás contabilizando, ¿no? Todo lo que tú quieras, procesando tu balance de comprobación, enviándolo a la web contable, presentando en tu módulo de rendición de cuentas. Pero eso no es contabilidad. Sin análisis de cuenta, ese solamente son números en un papel, en una pantalla. Eso no es contabilidad. Entonces, eh, el, el hecho de que las entidades públicas a nivel nacional no tengan análisis de cuentas ya no es un secreto, ¿no? No es un secreto. Por más que la directiva de cierre te pida un análisis mensual, en la realidad es que no se hacen. Muchos de ellos ni siquiera tienen conciliaciones de propiedad, planta, equipo, de existencias, conciliaciones de, de cajibancos, ¿no? Año tras año. Entonces, es básicamente ir a ciegas. Entonces, si ustedes quieren construir una contabilidad y quieren saber cómo construir sus estados financieros, no lo van a encontrar en un manual,
no lo van a encontrar en un formulario donde esté el paso a paso a seguir. Muchos colegas me dicen, necesito un manual donde me diga cómo llenar la web contable. Eso no existe. Bueno, sí existe, ¿no? Un manual del Ministerio de Economía donde te dice cómo es el entorno informático de la web contable, cómo registrar el F1, el F2, pero desde un punto de vista informático, no desde un punto de vista contable. Un informático no te va a cerrar tus estados financieros, menos un manual informático de cómo se utiliza la web contable. No hay una web, no hay un manual o no hay una receta secreta que te indique cómo elaborar tus estados financieros. La elaboración de estados financieros es un resultado de múltiples acciones previas llevadas a cabo, pero con previo conocimiento también del lenguaje técnico contable. ¿Ya? Entonces, cuando también me indica, colega, puede dar una clase o una charla de cierre contable, estas charlas de cierre contable, colegas, o un curso de capacitación de 5 7 10 horas de cierre contable, no les va a dar la respuesta para que ustedes cierren su contabilidad. Lo que va a hacer es ponerles en contexto, en familiarización, para saber más o menos de qué trata este proceso de cierre contable, pero no les va a dar los puntos claves para poder cerrar sus estados financieros. Eso implica tener un personal calificado con bastante experiencia, ¿no? En temas contables y en temas informáticos. Es más, ustedes saben, si se encuentra en un entorno informático en donde maneja un SIAP cliente, no basta con tener un buen contador que prepara estados financieros. Tienen que tener un buen soporte técnico para que ante cualquier falla de transmisión, eh, errores, qué sé yo, temas internos informáticos, ¿no? Este personal técnico de informática esté ahí y te pueda solucionar esos temas. A veces yo, por ejemplo, estuve 3, 4 días varado, ¿no? Tratando de migrar mi información del SIAP cliente a la web contable. Un simple clic no sacaba mi balance de comprobación, no lo enviaba toda mi información a la web contable. Tenía que sacar un ticket al MEF. Ustedes saben que el MEF no te atiende de la noche a la mañana, ¿no? No es que te atienda rápidamente, pues, se demora 1, 2, 3 días en atenderte. Entonces, no basta con tener un contador calificado, también tienes que tener un personal técnico informático calificado para que te acompañe en esta labor, ¿no? Gran parte de las demoras o falencias del trabajo contable es justamente porque no se lee el compromiso, porque está rechazado, porque se quedó pegado, porque está en qué sé yo, una serie de variables. Entonces, esta labor contable no solamente es contable, tienes que tener un informático a tu costado, ¿no? Por eso, esto de elaborar los estados financieros es un trabajo a largo plazo. Yo sé que lo presentas una vez al año, pero no quiere decir que esos últimos días del año recién vas a hacer tus estados financieros. Este es un, este, los estados financieros es como la clausura de un cierre de actividades, ¿no? No es el inicio, es la clausura. Entonces, para esa clausura tienen que haber habido acciones preliminares, las que ustedes ven acá en pantalla. ¿Ya? Y eso toma tiempo, toma mucho tiempo, toma bastante planificación y también toma tener personal calificado para esta labor. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir viendo qué más dice acá. Bueno, acá te dice lo primero, ¿no? Elabora los análisis mensuales de los saldos de cuenta, ¿no? Te piden su estado, composición, presentación, acciones inmediatas, tiene que estar detallado, sustentado y conciliado. Efectivamente, los análisis de cuenta son la base para construir la contabilidad, ¿no? Tienen que estar debidamente documentados, tienen que estar conciliados. O sea, no basta con que recursos humanos me diga, ¿sabes qué debes de CTS 100 soles, ¿no? Ya tú tienes que registrar esos 100 soles, pero también tienes que validar que efectivamente se debe 100 soles a esos trabajadores, ¿no? Tienes que hacer inspecciones matemáticas, inspecciones físicas, ¿no? Cuando haces un inventario, no basta que el inventariador te diga, ¿sabes qué? Acá hay 100 unidades, tienes que ir y hacer un muestreo, ¿no? Tienes que estar debidamente documentado, ¿no? Y aparte de ello, tienes que llevar a cabo la realización de acciones inmediatas, ¿no? Puedes tener mercadería por 100, sí, pero de repente tienes de esos 100 hay 30 que son mercaderías de, no sé, de hace 10 20 años, que lo tienes ahí en el almacén, totalmente desvalorizadas, ¿no? Y tienes que hacer un asiento contable correspondiente. Igual pasa con el inventario de bienes patrimoniales, ¿no? Si hay faltantes, si hay sobrantes, tienes que hacer las acciones administrativas correspondientes. Sí, pero eso lo hace el almacén, pues no, eso lo hace patrimonio, no.
Ustedes son la batuta del control interno de todas las áreas usuarias de la unidad ejecutora. Para eso sirve su balance, para estar ahí de alerta, ¿no? El chismoso de la unidad ejecutora, decir, oye, falta esto, por si acaso, administrador, falta esto, ¿ah? Dígale al de patrimonio, al almacén, que dé de alta estos bienes, que dé de baja, que implemente las recomendaciones de auditoría. El que batutea todo eso, todo ese control interno, ¿no? Esas acciones de control interno es justamente el área de contabilidad, valiéndose de sus estados financieros. Esto no es solamente un número en una pantalla, ¿no? Esto no es solamente un número para decir, ah, tiene saldo deudor, tiene saldo acreedor, perfecto, me validó el sistema, sin validaciones, sin observaciones, sin errores. No se trata de eso, sino de darle vida a los números que tienes en pantalla. Y para eso te vales de los análisis de cuenta. La herramienta más poderosa de contabilidad después del ambiente de control es justamente los análisis mensuales de saldo de cuenta. Sí, pero yo no tengo tiempo para hacerlos, ¿no? Tengo que hacer otras cosas. Tienes que conseguir un equipo, tienes que conseguir personal y tienes que conseguir presupuesto para llevar a cabo eso. No se sientan avergonzados de decir, para traer una o dos personas más a tu equipo contable. Tú no lo puedes hacer todo. No se sientan avergonzados de decir, yo no puedo hacer toda la parte contable. Evidentemente, si hay entidades que manejan 1, 2, 3 billones de soles, ¿ustedes creen que una persona va a llevar a cabo los registros contables de esa cantidad de dinero, de esa cantidad de actividades? Es imposible, colega. ¿Ya? Sumado al hecho de que hay entidades que no manejan tanto presupuesto, pero que sí manejan actividades al menudeo, ¿no? Bastantes actividades al menudeo. No sé, las municipalidades, ¿no? Tienen una área de recaudación, de impuestos prediales, de renta. Hacen bastante trabajo al menudeo con los contribuyentes. Las universidades con sus estudiantes, ¿no? Los órganos reguladores con sus entidades a quienes regulan. Hacen bastante trabajo al menudeo que hace que se genere la misma cantidad de registros SIAP. Todo el día estar contabilizando, todo el día. ¿Y en qué momento analizas? ¿En qué momento haces control interno? Encima apoyas al de tesorería, apoyas al de giros, apoyas al de tributación, apoyas al centro de vengado, control privado, haces de todo. Y al final, lo único que no haces es contabilidad propiamente dicha. No haces estado financiero. Esto requiere de un equipo y requiere de planificación, colega. Esto no se trata tanto de solamente decir, ah, la directiva de cierre contable te dice que tienes que hacer esto, esto, esto. No. Hay todo un trasfondo dentro de cada una de las actividades que se mencionan en esta directiva de cierre contable. ¿Ya? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Continuamos con las con las premisas, dice que tiene que haber un adecuado y oportuno registro de los ingresos y gastos, ¿no? Sí, pues, ¿no? Tiene que haber un completo registro de los ingresos y gastos, colega. Pero ¿cómo yo me aseguro de que toda la información que tiene la unidad ejecutora esté en tus estados financieros? ¿Cómo lo sé? Ah, no sé, pues yo le he pedido toda la información a presupuesto, a logística, a tesorería y a las otras áreas. Seguramente ellos me habrán dado toda la información, pues, ¿no? ¿Quién soy yo para decirles que no está todo? No, tienen que hacer pruebas de validación para ver si la información que las áreas usuarias están dando es razonable, ¿ya? Es razonable. Y si no me lo entregan, entonces no registro nada. No, tienes que pedir esa información a las áreas usuarias. Al menos tienes que agotar todas las acciones administrativas. Y si el área usuaria no te da la información, o sea, no es por simple casualidad, no es porque simplemente ellas no te lo quieren dar. Primero que es su responsabilidad, y es una responsabilidad administrativa que ellos te den información. Ahora, si no te lo dan, es probablemente porque esa área usuaria tenga una falla de control interno, que es imposible que te des información. O sea, en resumen, una falla de control interno es un desorden, ¿ya? El desorden es una falla de control interno. No tienen información al día, no sé de cuánto es lo que gastan, no sé, supongamos, me ocurre el área de patrimonio, no te dan la información al día o se demoran en darte la información, es porque no tienen buen control interno. Y probablemente es porque tampoco no tengan ni los sistemas informáticos, ni los controles adecuados o el personal necesario para poder llevar a cabo esa labor. De repente hay una persona en patrimonio que se dedica a ver, no sé, pues los 150.000, 200.000 bienes a nivel nacional, ¿no? De su entidad.
lo cual hace imposible que él solito haga todo ese trabajo. ¿Me entienden? O sea, generar información financiera y económica no es que pongas a un personal y ahí se dedica a hacer todo, ¿no? Y comienza a rotar la maquinaria contable. No funciona así. Justamente los números sirven para que la operatividad de la entidad fluya de manera normal, de manera regular. Y eso implica, colegas, sí, obviamente, solicitar presupuesto, ejecutar presupuesto para las áreas administrativas. Y eso debería ser de lo más normal, como quien compra un bien, como quien compra un bien patrimonial, como quien compra una computadora, como quien compra un software, ¿no? Contabilidad es una área usuaria más que también tiene sus necesidades dentro de la entidad. Por lo tanto, tiene que ejecutar su presupuesto, ¿no? No basta con que solamente tenga un contador o un analista por ahí para que lleve a cabo, ¿ya? Mila nos comenta, ¿no? ¿Cuáles son los procesos adecuados de los expedientes hasta que llegue a archivo? Bueno, los procesos adecuados, colega, dependen mucho de tu giro del negocio, ¿no? No hay un proceso adecuado único. Primero, lo primero, para hacer contabilidad, lo que tienes que conocer es tu giro del negocio. Justamente ayer estaba viendo con un colega el cierre de sus estados financieros y le preguntaba por sus cifras, ¿ah? Estábamos llenando el flujo efectivo, ¿vale? Y le preguntaba, ¿estos cobros de qué corresponden? ¿No? Estos pagos. Ah, estos pagos corresponden a tal cosa. Y estos pagos, corresponden a unos cuantos proyectos de acá. O sea, el colega conocía claramente sus cifras. Parecía su dinero, porque conocía al detalle cada cosa que le preguntaba. Y daba gusto, ¿ah? Daba gusto, porque he cerrado en otras unidades ejecutoras en las cuales le preguntaba municipalidades, ¿ah? Que generan ingresos fuertes por dos conceptos. Miren, ¿cuáles son los conceptos más fuertes que recauda una municipalidad? Impuesto predial y arbitrios. Le preguntaba al colega, ¿y este dinero del flujo efectivo, a qué corresponde, ah? Le preguntaba. Pero lo hacía de manera disuasiva. ¿Ah? Yo sabía que correspondía a impuesto predial. A ver, me decía, ¿no? A ver, voy a entrar a ver. Ah, ya, esto corresponde a impuestos. O sea, recién entraba a la contabilidad para saber qué cosas me había cobrado. La contabilidad no tiene sentido si estás contabilizando, sin saber qué es lo que estás contabilizando y por qué lo estás contabilizando, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta de la colega, ¿cuáles son los procesos adecuados? Eso depende mucho de cuál es tu giro del negocio y qué es lo que tu giro del negocio necesita, de tal manera que los procesos sean adecuados a tus necesidades, que es totalmente distinto a las necesidades de información de otra unidad ejecutora, ¿no? La palabra adecuado es adecuado a tus necesidades de información. ¿Qué información tú necesitas para llevar a cabo o crear procesos que te puedan hacer que obtengas esa información? Veo muchos colegas que hacen sus estados financieros, ¿no? Reportes, conciliaciones, pero al final no los leen, no leen esos reportes, o sea, no saben para qué sirven, ¿no? Simplemente lo hacen porque alguien se los está pidiendo, ¿no? Pero no le dan uso. Es más, a veces crean reportes que nadie lo usa, pero que sí lo hacen porque antes se hacía. Entonces, no saben por qué hacen lo que hacen, ¿no? Y eso sí es grave porque hay un tema de costo-beneficio que lo vamos a encontrar dentro del marco conceptual. ¿Ya? A ver, ¿qué dice acá? Adecuado y oportuno registro de los ingresos, dice, los mismos deben estar debidamente conciliados, es obvio, tiene que haber conciliación entre la información que tú registras versus las distintas áreas usuarias. Ahora, tomamos un concepto erróneo de que conciliación, es decir, ¿cuánto tienes tú? 100. Ah, yo tengo 120. Vamos a poner el acta de conciliación que tenemos una diferencia de 20, pues, ¿no? Y ya estamos conciliando. Tú firma acá, yo firmo acá. Listo, ya conciliamos. Eso no es conciliación, colegas. La conciliación se trata de que si tú tienes 100, yo tengo 100. Si yo tengo 80, él tiene 80. Esa es una conciliación. Te concilias con tu pareja y no tienes diferencias con ella. A eso se le llama conciliación o reconciliación, o el nombre que ustedes quieran. Pero la conciliación, ¿no? Es una igualdad de cifras, de contextos, de ideas. No puede haber, he visto conciliaciones de todo tipo, ¿ah? Conciliaciones bancarias, cuentas de enlace, patrimoniales, almacén, y es una mala práctica que en todas esas conciliaciones pongan diferencias, y con su seriedad. Bueno, acá está. ¿Me pediste conciliación, contaduría? Acá está tu conciliación.
Sí, pero está con diferencias. Sí, pero tú me pediste conciliación. No me preguntaste que si debería estar conciliado o no. Ahí está tu conciliación. Eso no es conciliación, colega. Eso no es conciliación. ¿Ya? Entonces, justamente debemos registrar todo tipo de información debidamente conciliada. Contabilización de ingresos y de gastos, ¿no? Acá está el compromiso, registros administrativos de ingresos y de gastos, documentos entregados, los cheques, ¿no? Contabilización del segundo asiento contable delegado para aquellos que utilizan recursos ordinarios, que son creo que casi a nivel nacional, los ingresos T6 y las transferencias financieras, ¿no? Acá está el módulo, ¿sí? Y basándose en el principio de oportunidad, en la cual el reconocimiento, medición y presentación de las transacciones y otros hechos económicos se deben registrar en el momento y circunstancias de vida. ¿Sí? Esto más que todo es un concepto que soporta, es un concepto que soporta al principio de vengado, ¿no? Todas las operaciones, todos los hechos económicos tienen que ser registrados o reconocidos, ya sea a través de activos, pasivos, patrimonios, ingresos o gastos. El principio de vengado, que tan comúnmente se menciona, colegas, ese principio, esa pequeña palabrita de vengado, trae consigo detrás una serie de literatura de estudio, toda una serie de literatura, me atrevería a decir, de 500, 1000, 1500 páginas. No, no es una simple letra donde dice, ¿sabes qué? El devengado de reconocer los ingresos y gastos en el momento que estos ocurran, sin importar que hayan sido cobrados o pagados. Esa es una pequeña frase que te enseñaron en la universidad, pero no funciona de esa manera, ¿no? El estudio del devengado se comporta de manera distinta de acuerdo al hecho económico que estamos estudiando. Sus unidades ejecutoras generan distintos hechos económicos. El problema principal es que no analizamos los hechos económicos, no lo analizamos. Simplemente le damos una cuenta contable y pensamos que con eso ya culminó el registro contable. No analizamos nosotros. He recibido en estas últimas 2 semanas distintas consultas. Me dice, profesor, tengo un inmueble que me cuesta 100, ¿ya? Me ha costado 100. Después de un año, patrimonio me dice que cuesta 120. Voy a hacer su asiento de regularización. Después, al siguiente año, me ha dicho que cuesta 150. Ahora, en los últimos 4 años, ha aumentado su precio de 100 a 500 soles. Voy a hacer el asiento contable de revalorización del activo, del inmueble. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el asiento contable, profesor? Yo de asientos contables, no, te podría decir que no. Si alguien me llama y me dice, profesor, ¿cuál es el asiento contable de tal o cual cosa? No le respondo, no le respondo, porque no se concentra en el hecho económico, sino en un aspecto de forma, ¿no? A ver, si yo les pregunto, si ustedes tienen un inmueble, el día de hoy se compran un inmueble y les cuesta $60,000 en promedio, ¿ya? Su inmueble, te compras un departamento de vida. ¿Creen que el próximo año va a aumentar a 100,000? Y el siguiente año va a aumentar a 150,000? Y el siguiente año 200,000, ¿no? Y vas a llamar a un contable y preguntarle, ¿cuál es el asiento contable de la regularización? No vas a dar el asiento contable, ¿no? Sino vas a analizar el hecho económico. ¿Qué inmueble aumenta de valor año tras año de manera repetitiva? Como si nada, ¿no? A menos que hayas puesto pistas, veredas, un jacuzzi, no sé, hayan puesto centros comerciales al costado de tu casa, ¿no? Cosas que hayan aumentado el valor de tu inmueble. Entonces, antes de dar el asiento, el tan ansiado asiento contable, concéntrense en analizar el hecho económico. Justamente el hecho económico que les menciona acá, ¿no? Transacciones y otros hechos económicos. Esa palabra hechos económicos está en el decreto legislativo 1438, el Sistema Nacional de Contabilidad. Lo repite unas 25 o 30 veces, pero casi nadie le hace caso a esa palabra. Casi nadie se analiza el hecho económico, solamente la cuenta contable. Quiero cuentas contables, cuentas contables. Favorito. Y así no funciona justamente esto. Ah, no, pues te lograba. Vamos a apagar el audio, ¿ya? Bien, entonces vamos a registrar los compromisos, ingresos, gastos, documentos entregados, el segundo asunto contable de vengado, los T6 y las transferencias financieras. ¿Para eso basta un contador? No, no. Siempre esta información que ven acá se alimenta de un módulo administrativo. De un módulo administrativo que, cuyos expedientes pueden estar en estado T, en R, en N, si han quedado pegados, necesitan de un soporte técnico, informático,
que les ayude a verificar que toda esa información está en estado A de aprobado. ¿Sí? En estado A de aprobado. Si no, la información viaja de manera incompleta al módulo contable. Incompleta, ¿no? Y trae bastantes problemas en distintas contabilizaciones que genera un solo registro administrativo. Ese registro administrativo de ingreso de gasto justamente constituye un hecho económico, ¿ya? Un hecho económico. Bien, después habla de lo siguiente, ¿no? Debe haber un registro íntegro de todas las transacciones y eventos económicos. Otra vez habla de la palabra eventos económicos, ¿no? Y justamente acá lo dice la Directiva 005/2022, también lo dice el tubo del Decreto Legislativo 1438, que es el Sistema Nacional de Contabilidad, donde dice, ¿no? Que la contabilización es íntegra y oportuna, acompaña los procesos de la administración financiera, ¿no? Y permite la obtención de esta información financiera y presupuestaria. También lo dice el artículo 14 de este tubo del Decreto Legislativo 1438, donde dice que deben reconocer la información financiera y presupuestaria de todas las transacciones y hechos económicos de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Con la respectiva documentación sustentatoria. Pero como ven, acá la clave está en estudiar justamente el Decreto Legislativo 1438. Creo que ese decreto legislativo es uno de los decretos legislativos más abandonados en cuanto a su lectura, ¿ya? Cuando ese es el sistema madre, donde está básicamente todas las pautas bases o básicas que ustedes deben estudiar al momento de iniciar su contabilidad. El Sistema Nacional de Contabilidad, Decreto Legislativo 1438, que dicho sea de paso salió en el año 2018 y que ahora para el año 2022, me parece, fue modificado con el Decreto Legislativo 1525, la cual hicieron una serie de modificaciones y que posteriormente va a seguir siendo modificada, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Pero la idea es estar atrás de las normativas que salen constantemente. Total, son 3 o 4 páginas. No nos toma mucho tiempo su lectura, pero nos ayuda o nos acompaña en el proceso de hacer nuestras operaciones contables, ¿ya? Y otra parte más, nos dice que da registro de las estimaciones contables. Estimaciones contables. Las estimaciones contables, colegas, es un término que normalmente está relacionado con los activos, así como las provisiones están relacionadas con los pasivos. Estas estimaciones contables lo tienen que hacer mediante una nota de contabilidad. Son estimaciones contables. Las estimaciones no son proyecciones, ¿ah? No son cálculos matemáticos que se me ocurren así y lo hago en el cinto contable, ¿no? Estas estimaciones tienen que ser lo más razonables posibles, lo más estudiadas posibles, para que recién ahí hagas tu nota de contabilidad. La norma te indica que debes calcular las estimaciones mensuales requeridas para elaborar tu información financiera, ¿no? Y que por la naturaleza y transacciones de la entidad corresponde, ¿sí? Y que por la naturaleza y transacciones de la entidad corresponde. Acá otra vez hablan de los hechos económicos. Yo sé que las estimaciones contables que ustedes conocen son estas, ¿no? Depreciación, amortización, deterioro, de cuentas por cobrar, propiedad, planta, equipo, existencias, edificios, ¿no? Edificios. Vacaciones y obligaciones previsionales no debería estar dentro de las estimaciones, según lo que entiendo. Bueno, pero ya lo han puesto acá, ¿no? Vacaciones y obligaciones previsionales, porque son pasivos, ¿ya? Pero el hecho que la depreciación habla del consumo, del potencial de servicio de un activo. La amortización igual, ¿no? Están consumiendo el potencial de un activo intangible. El deterioro de cuentas por cobrar, igual. No estamos hablando de una cuenta por cobrar, un activo. Deterioro de edificios y estructuras también es el deterioro de edificios y estructuras, ¿ya? Entonces, cada uno de estos puntos, depreciación, amortización, deterioro de cuentas por cobrar, deterioro de edificios y estructuras, tiene toda una ciencia detrás. O sea, cada palabra que ven acá, dentro de la directiva de cierre contable, como les digo, solamente para familiarizarlos, pero no está la clave para toda la contabilidad, para hacer toda su contabilidad, porque cada palabra tiene un estudio, una especialización, ¿no? Por ejemplo, el deterioro de cuentas por cobrar. Ustedes saben que hace poco, bueno, durante la época del COVID, durante la época del COVID, ustedes pagaban a sus trabajadores a pesar de que no venían a trabajar, ¿no? Y se generó esas horas pendientes por compensar. Ustedes saben que a partir del informe técnico que sacó Servir el año pasado, dijeron que solamente tenían para compensar sus horas hasta el 1 de diciembre del año 2023.
Después de ese plazo, a partir del 12 de diciembre del año 2023, las horas por compensar, las horas pendientes por compensar, se consideraban absueltas, absueltas, es decir, ya no te voy a hacer ningún tipo de acción de cobro o de recupero de esas horas, ¿sí? Entonces la pregunta es, si tú tienes horas, si te quedaron horas por compensar a tus trabajadores y que ya no van a poder compensarlas, o sea, ya no vas a poder exigirles que compensen, porque ellos de por sí, si no compensan, genial, ¿no? Pero tú como recursos humanos ya no vas a exigirles que compensen. ¿Qué harías tú con esas horas por compensar? ¿Qué harías tú con esas horas por compensar? Si sabes que la ley ya no te permite eh, ejercer una acción de compensación sobre tus trabajadores. ¿Qué haces? ¿Un deterioro de cuentas por cobrar? ¿Haces una estimación de cuentas por cobrar? O sea, registras esa cuenta por cobrar como una cuenta por cobrar dudosa, esas horas por compensar que te quedaron de tus trabajadores. ¿Lo registras o no lo registras como una cuenta por cobrar dudosa ahora que no vas a poder cobrarla a tus trabajadores? A ver, los leo en sus escrituras, en el chat pueden escribir. Si ustedes les han quedado horas pendientes por compensar, ¿qué hago con esas horas pendientes? ¿Lo registro como una cobranza dudosa y después las castigo? ¿O qué hago con ellos? ¿Qué es lo que hago con esas horas por compensar? Como ven acá, no les estoy preguntando cuál es el asiento contable, ¿no? Lo que les estoy pidiendo es que analicen el hecho económico, porque esa es la clave de la construcción de cualquier contabilidad. Analizar el hecho económico. Al comienzo toma tiempo, ¿ah? Analizarlo. Después, poco a poco, con la práctica, se vuelve parte de ti. El concepto forma parte de ti, pero tienes que practicar. Analiza el hecho económico, no el asiento contable. Esa cuenta por cobrar, que ya vas a dejar de cobrar a tus trabajadores, ¿se convierte en una cobranza dudosa y después tienes que castigarla o no? O de frente lo mandas al gasto. O ya es un gasto definitivo para ti, esa cuenta por cobrar. Entonces, si yo estaba teniendo una cuenta por cobrar a mis trabajadores y Servir me dice, ¿sabes qué? Ya no les cobres, absuélvelos, absuélvelos de toda culpa, ya no les cobres. ¿Qué haces? ¿Lo pones como una cuenta por cobrar dudosa? ¿Tienes alguna duda de que la otra parte te va a compensar? ¿O ya no hay duda? ¿No? Ya no hay duda. Si Servir te está diciendo, déjales de cobrar, ya no hay duda. Por lo tanto, esa cuenta por cobrar no puedes registrarla como una cuenta por cobrar dudosa y después castigarla. Porque ya no hay duda de que ya no le vas a cobrar ya. Entonces, esa cuenta por cobrar para ti constituye un gasto definitivo. Un gasto, ya perdiste ya, ya perdiste. Y haces el asiento contable correspondiente, ¿no? Del saldo de esa cuenta por cobrar lo registras como un gasto definitivo. ¿Ahí queda todo? No, ahí no queda todo. El asiento contable es lo de menos, colegas. Es lo de menos. El hacer un registro contable de una cuenta por cobrar como un gasto, y sobre todo por un importe material, trae consigo de repente en el futuro posibles responsabilidades administrativas, de por qué el área de recursos humanos no ejerció acciones de recupero de esas cuentas por cobrar. ¿Ya? Ese asiento contable no es simplemente ya con ello me olvidé de mi contabilidad, ya no tengo cuentas por cobrar y ahí acabó todo. No, porque la contabilidad tiene una misión, ¿no? La misión es la buena administración de los recursos de esa entidad, la buena administración de tus activos y tus pasivos y el patrimonio de tu entidad. Y para eso está tu información financiera, para alertar a las distintas áreas usuarias, ¿ya? Entonces, igual, cada rubro que ven acá, la depreciación, amortización, sirve para tomar una decisión. La depreciación no sirve solamente para que hagas tu asiento contable todos los meses de la 58 contra la 1508, ¿no? Por tu depreciación mensual. No sirve solamente para eso. Y para que lo dejes al final a valor neto de un sol. Sirve para que tú gestiones tus activos, para que tú puedas darle mayor mantenimiento a tus activos o tengas que hacer una reposición de activos. Yo tenía activos, en una unidad estructura donde tenía activos, ¿ya? Que lo depreciaban 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, computadoras, ¿ah? 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Y desde hace como unos años atrás lo tenían a valor neto de un sol. Y ahí lo tenían, a valor neto de un sol, ¿no? ¿Y no le das de baja? No, ¿por qué? Porque el patrimonio me ha dicho que no me ha hecho nada. Yo lo deprecio totalmente, está a valor de un sol. Cuando me digan que lo de baja, pues, ¿no?
O sea, la información contable no es para que lo tengas ahí guardada en tu computadora, sin decir nada a las áreas usuarias. Sirve de alerta para indicarle a informática o el área de patrimonio de cuánto van a reponer esas computadoras que ya están totalmente desfasadas. Por algo están a valor de un sol hace buen tiempo. ¿No? Sirve para que para que esa área usuaria vaya gestionando el presupuesto para que vaya reponiendo esas computadoras. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen utilizando sus computadoras 8, 10, 12 años, en algún momento vas a estar contabilizando y tu máquina de la nada, que me ha pasado, te va a apagar. Se va a volar todo tu disco duro, toda tu data acumulada se va a borrar. ¿Por qué? Porque la computadora está totalmente depreciada. Ese valor de un sol que está en tu contabilidad no era por las puras, te está alertando de algo, te está alertando de algo. La contabilidad sirve para gestionar los recursos, los activos y pasivos de tu entidad. No solamente es un número en una pantalla. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos rubros que ven ustedes acá, depreciación, amortización, deterioro, de propiedad, planta, equipo, existencia, cuentas por cobrar, edificios, estructuras, tiene una historia detrás, tiene una teoría, una doctrina detrás de ello, tiene toda una especialidad, pues. Mientras más grande sea la unidad ejecutora y tenga mayor presupuesto, la complejidad de sus hechos económicos es mucho más fuerte y se requiere de especialistas en cada área. O sea, si tienes una entidad que maneja medio billón de soles al año, es imposible que un contador vea toda la parte de especialidad que hay en caja y banco, en cuentas por cobrar, en propiedad, planta y equipos. Para eso se necesita una persona específicamente a ver el análisis solamente de conciliaciones bancarias, ¿ya? Las conciliaciones bancarias no solamente sirve para analizar los saldos según bancos y saldos según extractos bancarios, ¿no? Y la diferencia lo pongo como partidas conciliatorias. Va mucho más allá. El análisis de cuenta no radica solamente en analizar el saldo de cada cuenta, sino el movimiento. El arte está en analizar el movimiento de cada cuenta, no el saldo final. ¿Qué pasa si, no sé, pues, tenías cuentas por cobrar por 100, ¿sí? Y tenías cobros por 100. Cuentas por cobrar por 100 menos cobros por 100, saldo en cuentas por cobrar cero. Y te presento mi análisis de cuentas, saldo cero, mira, ahí está. No hay nada que analizar. ¿Cómo que no hay nada que analizar? Y todo lo que vendiste por 100 y todo lo que cobraste por esos 100, no hay nada para analizar. Sí hay mucho por analizar. Claro, si lo ves desde el saldo, en el saldo no hay mucho que analizar, ¿no? Porque finalmente el saldo va a ser cero. No se dedique solamente a analizar saldos de cada cuenta contable, sino los movimientos. En todo esto, colega, como verán, hay bastante trabajo, ¿no? Hay bastante trabajo. Y claro, se necesita bastante personal. Se necesita que Contabilidad tome posición, presencia dentro de una unidad ejecutora, haciendo ver que también tiene necesidades, ¿no? Necesidades de personal justamente para atender sus requerimientos de información. Como ven, una charla de cierre contable no basta para hacer una contabilidad. Eso sería engañarlos, ¿no? Sirve solamente para ponerles en contexto de qué es lo que van a necesitar para un cierre contable. ¿Ya? Y vamos a seguir viendo y van a ver seguramente acá que va a haber más necesidades de información. Les habla acerca de la depreciación de los elementos de propiedad planta y equipo. ¿Cuándo inicia una depreciación? ¿No? Dice, a partir del mes siguiente en que el activo esté disponible para ser usado, en las ubicaciones y condiciones necesarias, ¿no? Para ser capaz de operar en la forma prevista por la entidad. El documento, perdón, denominado PECOSA puede proporcionar una referencia para el inicio de la depreciación. Ok, tú compras tu activo, lo pones en el lugar indicado para que vaya operando y a partir del mes siguiente en que esté disponible para ser usado, comienzas a depreciarlo. Total, la depreciación es una estimación. Es una estimación fiable, ¿ah? Fiable, de en cuánto tiempo piensas consumir, no el activo, ¿ah? No el activo, no ese aspecto físico del activo, sino el potencial que trae consigo ese activo. Este celular, miren que ven acá en pantalla, no sé si se lo ven, pueden ver que es un activo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuánto es su vida útil? Puede que sea todo bonito ahí con su carcasa, con su protector, ¿no? Con su pantalla, todo bien funcionando. Pero el activo no se reconoce como tal por su aspecto físico, sino por el potencial de servicio
que trae consigo. Mi celular puede estar lleno de su memoria, de repente está lento, a veces no prende, no se escucha el audio. Por más que tenga buena pinta, si este celular no me genera un potencial de servicio, ya deja de ser un activo y su valor es cero, porque el activo no se registra por su aspecto físico, sino por el potencial de servicio o el beneficio económico que éste me dé, producto de su uso. El estudio de un activo fijo es otra ciencia, colegas. Justamente hay una directiva 005-2016 que habla de manera somera, de manera muy somera, cómo es el tratamiento contable del rubro de propiedad, planta y equipo. Activos, bienes muebles o bienes inmuebles. Seguramente lo primero que se le viene a la mente a ustedes es el cuarto de la OIT, ¿no? Los umbrales de referencia, créanme, que no es una buena práctica, no ayuda mucho los umbrales de referencia. De alguna manera limita nuestro conocimiento en cuanto al tratamiento contable de los activos. Cuando vean un umbral de referencia, tengan mucho cuidado, colegas. Todos los umbrales, no es que estén en contra de las directivas de la DGCP o algo por el estilo, pero el umbral de referencia sirve solamente para eso, como una referencia, no es nuestro punto de quiebra a rajatabla para poder hacer nuestras actividades. No, no. Entonces, justamente acá habla acá de la directiva 005-2016, ¿no? La cual también les habla acerca del cuarto de la UIT, ¿no? Si son mayores al cuarto UIT, activo; menores al cuarto UIT, gasto, en cuentas de orden. Ese es el registro contable. Si yo me guiara, o sea, si mi conocimiento se guiara en base a un umbral de referencia, ya ni siquiera estudiaría, ¿no? Porque básicamente alguien me está diciendo cómo reconocer sin criterio si algo supera el cuarto IT a activo, si algo es menos del cuarto IT, baja, ¿no? Hay mucho, o sea, habría que ver el contexto económico de cómo se presenta la operación para ver si verdaderamente lo activo o no lo activo. Total, lo que tengo ahí es un umbral de referencia, no es un umbral obligatorio para ser utilizado. ¿Ya? Entonces, veamos qué más. El tema de la depreciación, ¿no? La depreciación sí tiene que ser controlada mensualmente, perdón, anualmente. ¿Y por qué tiene que ser controlada la depreciación? Porque esta depreciación finalmente es una estimación, colegas. Al ser una estimación, esto puede cambiar, pues, ¿no? En el tiempo. En total es una estimación, o sea, no es algo fijo. Estás estimando en cuánto tiempo vas a consumir el potencial del activo, ¿no? 3, 4 años. Como si hoy día te compraras un carro y dices, a ver, voy a depreciarlo o consumirlo de acá a unos 15 años, pues, ¿no? 15 años. Pero de repente me voy a la sierra y en la sierra ya no lo voy a consumir 15 años, lo voy a consumir en 5 años por las carreteras, ¿no? Donde transito. Entonces la estimación cambia totalmente. Esa estimación que ustedes realizan tienen que irlo analizando, revisando anualmente, porque puede cambiar de acuerdo al uso que le piensas dar a tu activo, ¿ya? A tu activo. Bueno, y acá en pantalla ven la conciliación, la típica conciliación de los saldos de propiedad, planta, equipo y existencia. Saldos de los elementos de propiedad, planta, equipo y existencia, ¿no? Yo veo a nivel nacional se hacen inventarios, ¿sí? De todo tipo, ¿ya? Inventarios de todo tipo. Y curiosamente veo que cuando hacen sus inventarios, lo hacen de todos los bienes que tienen a nivel nacional. Soy una unidad ejecutora X, ¿ya? Tengo, no sé, 200.000 bienes. Contrato un equipo de inventariadores para que inventarien, ¿no? Todos los equipos a nivel nacional. Ahí sí contrato un equipo, ¿no? Pero para contabilidad, ¿por qué no contrato mi equipo también? Porque yo también tengo necesidades, ¿sí o no? Como contabilidad. Así como patrimonio contrata su equipo para inventariar, contabilidad también lo debe hacer lo mismo, ¿no? Para hacer un cierre contable, mensual o trimestral. ¿Por qué no? Pues que no tenemos necesidades. Bueno, entonces, patrimonio contrata su equipo de inventariadores. Van a nivel nacional, ¿no? Y comienzan a inventariar todo. La pregunta ¿es necesario que inventarien todos los bienes a nivel nacional? ¿Es necesario? ¿Y qué pasa si no se me olvida registrar? Se me olvidó inventariar uno o dos equipos. ¿Mi trabajo ya no sirve? ¿Es necesario inventariar? ¿O cuál sería nuestro plan de trabajo, no?
¿No creen que debería haber un umbral de materialidad? Es decir, solamente voy a inventariar aquellos bienes que son materiales, ¿no? Cuyo importe es significativo o cuya vida útil es significativa. ¿Por qué tendría que inventariar todos los bienes? Si yo fuera un colegio y mi colegio vale 10 millones de soles y este colegio tiene sillas y carpetas y pizarras y todos esos muebles valen 100.000 soles. Miren, tengo un colegio que vale 10 millones de soles y tengo como 500 sillas y carpetas y pizarras que valen 100.000 soles. ¿Qué hago? ¿Inventario el colegio o las carpetas? ¿Cuál me va a tomar más tiempo inventariar? ¿El colegio que vale 10 millones de soles, no? ¿O las 500 carpetas y sillas que valen 100.000 soles, ¿no? Para efectos de razonabilidad, ¿qué me interesaría inventariar? Básicamente el colegio, ¿no? Y si no inventario las carpetas, las sillas, normal, pues, valen 100.000 soles. A comparación del total del activo, es casi nada, representa el 0,1%. ¿Cuál sería el problema? ¿Afectaría la razonabilidad en cuanto a los cifras de los estados financieros? O aquel que lea los estados financieros te va a decir, oye, ¿por qué no registraste esa carpeta, esa silla? Eso me interesa. Claro, tú me puedes decir sí, pero si no lo inventarías se lo pueden robar, o no sé, puede haber un desperfecto, qué sé yo. Ya, pero esa es una labor de patrimonio, ¿no? Esa es otra labor de mantenimiento. Pero ustedes tienen que ver que lo que están haciendo es hacer un inventario. Y el inventario se hace con la finalidad, para efectos contables, de obtener información razonable, pero partiendo de la premisa del costo-beneficio. La información que tú obtengas tiene que ser lo menos costosa posible y lo más beneficiosa posible. O sea, no se trata acá de obtener información a diestra y siniestra, cueste lo que cueste. No se trata de eso. Sino tiene que ser una información beneficiosa y menos costosa. Jorge nos dice, ¿se puede hacer el cierre contable sin haber hecho patrimonio, tu inventario físico anual? De que puedes hacer el cierre contable sin hacer ningún tipo de conciliaciones, lo puedes hacer. En realidad, y por experiencia propia les digo, gran parte de las entidades públicas hacen eso, ¿ya? Ustedes saben que a nivel nacional tenemos algo de 2.800 unidades ejecutoras, 2.837, algo así, ¿no? De esas 2.837, 2.100 son municipalidades. Casi su gran parte son municipalidades digitales. Si ustedes hacen una estadística de si tienen conciliaciones bancarias, inventarios, análisis de cuentas, ambiente de control interno, probablemente no lo tengan, ¿no? Y eso no es de ahora, eso ya viene desde hace muchos años, no lo tengo. A pesar de eso, ¿han cerrado? Sí, han cerrado. Si ustedes se van al estudio de la cuenta general de la República, ¿ya? Y ponen ahí relación de omisos, ¿no? Ahí ponen relación de omisos de la información trimestral, ¿no? Presentación de información trimestral de marzo, de junio, de septiembre. En promedio hay entre 250 a 300 omisos trimestralmente al año. Trimestralmente, ¿ah? Ya ni siquiera les hablo mensualmente, ni siquiera les comento mensualmente. Y anualmente baja, ya no hay 300, hay como 100 más o menos. Creo que ya por la obligación de presentar el anual, lo presentan. Y todos ellos, o casi todos ellos, lo presentan sin conciliación, sin actas, sin nada de todo tipo. Pero ahora, si la preocupación es decir, he cerrado mis estados financieros y justo este año no he hecho inventario, ¿habría algún problema? Yo creo que tendrías que defender tu posición de razonabilidad de tus estados financieros frente a una posible auditoría, ¿ya? La DGA justamente, a partir del año 2023, perdón, en el año 2023, les dijo a las unidades ejecutoras lo siguiente, ¿no? Tú ya has hecho tu inventario, lo has hecho todos los años, has ingresado tu información en el SIGA Patrimonio, todo cuadra, tu depreciación, ¿no? El valor histórico, la vida útil lo tienes controlada, ¿sí? Y tienes miles de bienes a nivel nacional, todas estas son inventariadas, contabilizadas, conciliadas, registradas,
Entonces, ya no hagas inventario cada año. ¿Por qué? Porque recuerda el costo-beneficio, colegas. Si todo está bien en un año, ¿cuáles son las probabilidades de que todo lo que está bien en ese año, al siguiente año, no estén igual, no estén controladas, ¿no? Entonces, por el costo-beneficio te dice la DGA, ya hazlo cada 2 años, ¿no? Haz tu inventario. Sin embargo, contabilidad hace su conciliación de manera mensual y de manera anual. Entonces, el auditor tendría que probar que tu cifra que tú tienes en el rubro de propiedad, planta y equipo no es razonable, ¿no? No guarda relación con la realidad, ¿no? Entonces, nosotros podemos probar que sí, pues, ¿no? Ha habido inventarios todos los años, conciliaciones todos los años, y las diferencias han sido mínimas, y la probabilidad de que este año que no ha habido inventario, la diferencia sea grande, pues es bastante baja, pues, ¿no? Por lo tanto, mi información sigue siendo razonable, a pesar de que no hay inventario. Aparte que la directiva de cierre me indica que lo siguiente, ¿no? Justamente está acá, creo, asumo que debe estar en este siguiente párrafo. No, bueno, no está acá. Pero la directiva de cierre nos indica que ustedes... acá está, ¿no? Perdón, disculpen. Los inventarios se realizan de acuerdo a la normativa específica aplicable. Y la normativa específica aplicable es la directiva de la Dirección General de Abastecimientos, ¿no? Que te dice que los inventarios se tienen que hacer cada 2 años. Ahí está la normativa. Señor auditor, esta es la normativa. Usted me está auditando en base a mi directiva de cierre. Bueno, mi directiva de cierre me dice que los inventarios se hacen de acuerdo a la normativa específica. Aparte de mis inventarios, por si acaso, se hacen anualmente y hasta el momento todo ha ido bien. Aparte, yo hago conciliaciones mensuales y todas las cifras me cuadran. Hago depreciaciones correctamente, hago evaluación de la vida útil. O sea, la probabilidad de que la información que le esté entregando no sea razonable es bastante baja. ¿Ya? O sea, hay que saber defender su posición también frente a una posible revisión. ¿Ya? Perfecto. Bien. Entonces, Pablo nos comenta, por ejemplo, Pablo nos dice, disculpe, entonces para el reconocimiento de un activo, el umbral del cuarto IT de los equipos de cómputo de forma individual, ¿esta se debe considerar como activo fijo o no? Depende, Pablo, depende, como te digo, es un umbral referencial, ¿no? Es un umbral referencial. Este, Depende del presupuesto de la entidad, ¿no? Es como si tú te vas a una minera, pues, ¿no? Tú te vas a una minera y todo lo que compra, ya sea sillas, mesas, computadoras, todo ello, todo eso lo manda al gasto. No le envía a un activo. ¿Por qué? Porque el presupuesto que destina, no sé, en sus CAD, en sus Caterpillars, en sus maquinarias, es, es material, ¿no? Con respecto a las minucias que compran, ¿no? Las computadoras, los muebles, las sillas. Entonces, no todo lo manda a una cuenta de activo, porque basta que actives algo, después tienes que controlar la depreciación mensual y hacer la conciliación con patrimonio. Después tienes que hacer la evaluación de la vida útil de cada uno de esos activos fijos que tú has activado, ¿no? Entonces, te trae más costo que beneficio, el poder generar ese tipo de información una vez que lo has activado. Entonces, la pregunta no es tanto si debo registrarla o no al cuarto de la UIT, colegas. La pregunta es si la información que yo estoy generando me va a ser útil en el futuro para tomar decisiones. ¿Ya? De eso se trata justamente de procesar esa información. ¿Me va a ser necesaria esa información? ¿Sí o no? ¿Va a ser necesario que eso lo registre como activo a futuro? ¿Sí o no? ¿O me va a traer más trabajo y por las puras no va a servir nada? Entonces, sobre eso recién ustedes comienzan a sacar sus conclusiones, de acuerdo a la necesidad de información de sus unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, yo no puedo poner un umbral para decirles a todos sí y a todos no. No, no, no puedo hacer eso. Es de acuerdo a la necesidad de tu información. O sea, ¿qué buscas tú activando un bien? ¿Con qué finalidad activas un bien? Ya les dije anteriormente. Yo activo un bien. ¿Por qué? Porque el importe es material, porque su vida económica es material, porque el impacto en la operatividad de la entidad es material, ¿ya? Porque en algún momento, si no controlo la depreciación de ese activo, del potencial que me trae ese activo,
en algún momento puede paralizar la operatividad de la entidad y afecta el concepto de empresa en marcha. Es como el caso que les comenté de las computadoras. Aquellos que represan las computadoras por 3, 4, 5, 10, 15 años y lo siguen manteniendo a valor neto de un sol, sin avisar a patrimonio que tienen que reponer los activos. Por más que patrimonio tenga la responsabilidad, ¿no? Y se te quema la computadora, se te quema el disco duro. Y no solamente el tuyo, porque no solamente el tuyo tiene una antigüedad de 8 o 10 años, sino todas las computadoras de tu unidad ejecutora. Y paralizan la operatividad. ¿Y eso trae riesgos? Evidentemente que sí, pues, ¿no? Porque estamos dando un potencial de servicio a la población. Paralizar tu operatividad porque tus activos no están controlados correctamente, obviamente, eso sí tiene que ser más. Entonces, sobre ese, sobre esa dialéctica que te acabo de decir, es que en realidad recién tienes que ver si tienes que activar o no activar esa información, ¿no? Porque tienes que evaluar qué tan necesaria va a ser para ti, qué tan importante. No sobre el cuarto del oído. Bien, colegas, vamos a ver. Entonces, continuamos. Conciliación de saldos contables con la conciliación bancaria, ¿no? El tema de la conciliación bancaria, colegas, sabemos que nuestros primos en toda oficina de cada unidad ejecutora son los de tesorería, ¿sí o no? Es más, los de tesorería nos dicen, tómate envío la conciliación bancaria para tu contabilidad, para tú, ¿no? Hay que mandar la conciliación bancaria para los contadores. Que yo sepa, todos los de tesorería también son contadores, ¿no? Yo creo que estamos en el mismo grupo, ¿no? Y básicamente toda la información que nos presenta, ya sea tesorería, presupuesto, recursos humanos, patrimonio, almacén, no lo hacen porque simplemente yo tengo que prestar mis estados financieros, no porque es su responsabilidad. Eso está establecido en la Directiva de Cierre Contable, está en el Sistema Nacional de Contabilidad, está en la Directiva de Saneamiento Contable y en realidad en cualquier sistema de administración financiera y económica debería estar. Todititos acá son responsables, todititos. Por eso cuando salió esa palabra saneamiento contable dijeron, ah, es responsabilidad de contabilidad, ¿no? Total dice la palabra contable. No, no, la responsabilidad es de todos. El saneamiento contable es responsabilidad de todos. Es más, probablemente las áreas usuarias seguramente generaron esa falla de control interno que trajo consigo un sinceramiento contable. ¿Ya? Entonces, ahí va justamente el punto, ¿no? La conciliación bancaria con nuestros primos hermanos de tesorería tiene que estar registrado de manera mensual, de manera mensual. Pero no solamente a nivel de saldos, colegas, sino a nivel de movimientos. Aquella unidad ejecutora que no analice sus movimientos bancarios probablemente no sepa cuánto es su saldo de balance. ¿Ya? El saldo de balance es el dinero que tú tienes para atender futuras obligaciones, ¿no? El dinero que te ha sobrado, pero para atender los gastos futuros, no los gastos pasados, ¿no? No los vengados pendientes por tirar, no, sino los gastos futuros. Aquel que no tenga ese análisis del movimiento bancario, probablemente no sepa cuánto dinero tenga que devolver al Tesoro Público por saldo de balance. El saldo de balance te lo pide el Tesoro Público cada cierto tiempo a las unidades del gobierno regional y local. Pero a las unidades del gobierno nacional, a través del Decreto Supremo 043-2022-EF, indica que lo tienes que transferir en su totalidad al Tesoro Público. Y ahí ha habido muchos problemas, ¿no? Muchas unidades han reportado que tengo saldo de balance de 100 y el Tesoro Público dice, a ver, dame los 100. Y cuando van a sus cuentas bancarias tienen 20 y no saben cómo devolver los otros 80. ¿Por qué? Porque no han calculado bien su saldo de balance. ¿Me entienden? Aquel que no lleve un control mensual de sus movimientos de dinero, no va a saber seguramente cuánto dinero tiene y cuánto dinero tiene que transferir el Tesoro Público por concepto de saldo de balance. He visto infinidad de saldos de balance, colegas. Cálculo de saldo de balance. En el módulo contable web hay una opción que dice saldo de balance, ¿no? Conciliación, saldo de balance. Y casi todos, para parchar ese reporte, le ponen más aumentos de ejercicios anteriores o menos, ¿no? Disminuciones de ejercicios anteriores. Y con eso parchan la diferencia, ¿no? Una total mala práctica, solamente para cuadrar el saldo de balance
y enviarlos a la Dirección General de Contabilidad Pública. Porque nadie, y eso lo puedo decir con casi nadie, tiene bien calculado el saldo de balance. Porque entra una serie de variables en cuanto a su elaboración. Muchas veces me dicen, colegas, ¿usted tiene aplicativos para hacer el saldo de balance? Bueno, tengo algo que me puede ayudar. ¿Me puede venderlo? No, porque no te va a ayudar, porque depende mucho de tus hechos económicos, de tus cuentas bancarias, de tus tipos de recursos, de la cantidad de cuentas bancarias, de tu fuente de financiamientos, de conocer tus hechos económicos, de una serie de variables, pues, ¿no? Que un programa en Excel no lo va a solucionar, ¿no? El programa en Excel no piensa, simplemente procesa información. Entonces, calcular un saldo de balance es complicado, ¿no? Todo su tiempo, todo su tiempo. Y bueno, otras pruebas de comprobación de saldos, como ven acá en pantalla, ¿no? Obligaciones con las AFPs, fraccionadas, pagos de deudas acogidas con pago al presupuesto 2025, retenciones y demás, ¿no? En realidad hay una serie de conciliaciones de obligaciones con las AFPs, ¿no? Básicamente con este aplicativo AFPNet, ¿no? AFPNet, donde te indica cuánta es la deuda que tienes con las AFPs de años anteriores. ¿Ya? Implementar las recomendaciones de auditoría, colega. Este es otro tipo de información que te piden, en donde, en donde en implementación de recomendaciones, ustedes saben que hay dos tipos de documentación que te envía, ¿no? La auditoría, de acuerdo al error que haya encontrado. Recuerden que cuando hay un proceso de auditoría, que encuentran errores tolerables y errores intolerables, ¿no? Ya no te lo pueden pasar. Entonces, ellos tienen un margen, un umbral de tolerabilidad. Así como ustedes tienen un umbral para los activos fijos, que es el cuarto LUIT, o para los intangibles, que también es el cuarto LUIT, igual, ¿no? La auditoría tiene un umbral de materialidad para ver qué tan tolerables son al riesgo, ¿no? A veces los errores en la contabilidad son tan ya intolerables que no les queda más que reportarlos en un documento llamado reporte de deficiencias significativas, el famoso RDS, ¿no? Ahora, si los errores son tolerables, si lo reportan en un memorando, en una carta, perdón, de control interno, ¿no? Cuando viene una auditoría, hacen una visita preliminar, muchos de ellos hacen una visita preliminar, y al finalizar esta visita preliminar, pues sacan un reporte de alerta temprana, el llamado RAT, ¿no? Reporte de alerta temprana, donde te van avisando, oye, por si acaso, ve corrigiendo tal cosa, antes de cerrar tu resultado financiero. Porque después que venga en la visita final y veo que todo sigue igual, voy a tener que observarte esos estados financieros, ¿no? Voy a observar la razonabilidad de tus estados financieros. La razonabilidad, qué tan fiables, qué tan confiables son tus estados financieros. ¿Ya? Entonces, la idea de implementar la recomendación de auditoría, por si acaso, no es un documento acá como ven, ¿no? En pantalla, un papel con una serie de observaciones, ¿no? La idea es de implementar esas recomendaciones lo más pronto posible, colegas, porque una pequeña observación que no lo levantas en el tiempo, poco a poco se hace más fuerte. Recuerden que es un riesgo medio o bajo, pero que en el tiempo, por no implementarla, va a tomar cuerpo ese riesgo, ¿no? Y se vuelve un riesgo alto. Cuando venga la auditoría al inicio, va a conversar contigo de manera amable y te va a decir, por favor, implementa la recomendación. Va a venir la OSI y te va a decir, implementalo, ¿no? Si no lo implementas, colega, no lo implementas, esto va a crecer. Y la auditoría la siguiente vez que venga, ya no va a venir tan amable, ¿no? Te va a comenzar a mandar documentación, va a establecer responsabilidades administrativas. ¿Por qué? Porque cuando yo les dije inicialmente en esta charla, ustedes tienen que generar un ambiente de control interno. Si no lo hacen, colegas, si no lo hacen, esa falla, esa falta de ambiente de control interno genera errores a nivel operativo y contable. Yo los he vivido, colegas, yo los he vivido. Esos errores son como un cáncer que poco a poco va creciendo. Pero el problema es que no se dan cuenta al corto plazo. Pero tú puedes ir a una unidad ejecutora
y puedes estar laborando 3, 6 meses, ¿no? Estás de paso en una unidad ejecutora y no te das cuenta de ese cáncer, porque estás solamente un rato de paso. Pero aquel que trabaja en una unidad ejecutora 5, 10, 15 años, ese sí se da cuenta, lo percibe, esa falla de control lo percibe, ya sea en su oficina o en otras oficinas aledañas. Y la falla de control interno no solamente son de procesos, ¿ah? Son de personas también, ¿no? Temas de falta de capacitación, falta de apoyo, trabajo en equipo, coordinaciones mensuales, ¿no? Hay de todo tipo, ¿no? Entonces, ese cáncer poco a poco va diluyendo. Créanme que si una entidad pública fuera una entidad privada, hace tiempo, ya habría quebrado. Si no fuera porque las unidades ejecutoras se alimentan de presupuesto fijo todos los años, créanme que hace mucho tiempo las unidades ejecutoras, por sus procesos, por sus controles internos, ya habrían quebrado, justamente por no establecer controles internos. Ese cáncer los diluye, año tras año, hasta que puede llegar un momento que a pesar de que es una entidad pública, esta se pueda cerrar, esta se pueda cerrar. El problema de una falla de control interno, colegas, no es solamente que te lleve un sinceramiento contable, ¿ya? El problema es que esta falla de control interno te genera más trabajo de lo que ya tienes, ¿no? Traen más personal, ¿no? Traen más personal. Y a veces hay 3, 4 personas que hacen una misma actividad porque hay una falla de control interno, ¿no? Generan demoras, en el plazo de atención de cualquier pedido a un contribuyente, a un cliente de afuera, de la unidad ejecutora, ¿no? Y genera trifulcas dentro del ambiente laboral, ¿sí? Justamente por una falla de control interno. La falla es tan, o sea, lo he vivido, o sea, es tan fuerte esa falla, cuando por ejemplo digo que es un cáncer, es que poco a poco el personal se va retirando, ¿no? Se va retirando, porque sabe que hay mucho desorden, que hay mucho trabajo, ¿no? Y ese trabajo, o sea, no es que haya aparecido así de la noche a la mañana, viene ya de gestiones anteriores, ¿no? Por justamente no atender los controles internos. Y lo más curioso es que el personal se va, deja su ubicación vacía, y todos los que están todavía trabajando ya dirán, ¿quién ocupará esta silla, no? ¿Quién ocupará? Lo gracioso es que el que ocupe esa silla no sabe de la responsabilidad que está ocupando, ¿no? Justamente por esas fallas de control interno. Y así el ciclo se va repitiendo, ¿no? La persona va renunciando, ya no puede dar mucho trabajo, mucho desorden, justamente por no atender ese ambiente de control interno. Esa es la clave para que tu contabilidad vaya de manera tranquila, frágil, normal. Presentes tus estados financieros de manera temprana, de manera oportuna, con 1, 2, 3 semanas de anticipación. Puedes ver tus errores de manera tranquila. ¿No? La operatividad fluye de manera normal. Eso también lo he vivido, ¿no? Eso también lo he vivido. Es la parte bonita de la contabilidad. Pero tiene que haber un plan de control interno, ¿no? Y acá dice, bueno, la famosa conciliación de saldo y balance. Acá sí es cierto que dice, tienes que ir identificando las garantías recibidas, las cartas fianzas, cláusulas penales, ingresos de ejercicios anteriores, ¿no? Devoluciones, ¿verdad? Está todo bonito, ¿no? Te dicen cuáles son las pautas, incluso hay directivas para conciliar el balance. Pero ahí, a que te vayas a la cancha y lo hagas, es otra cosa, es otra cosa, ¿no? Es como cuando uno se quiere ir al mundial de fútbol, pues, ¿no? Sí, pues tienes que ganar el local, ¿no? Y tienes que ir de visita y tienes que sacar un empate, ¿no? Y de ahí entras al mundial, ¿no? Y de ahí tienes que ganar a los grandes, pues, ¿no? Y llegas a la final y listo, eres campeón mundial, ¿sí o no? O sea, que sepas el camino a recorrer no quiere decir que lo vayas a lograr, ¿no? O sea, el saldo de balance de verdad es un reporte bastante complejo, y se requiere, sí, de un personal concentrado en toda la dinámica de cómo se mueve su área de tesorería. He visto unidades ejecutoras, colegas, que tienen de todo, ¿ah? O sea, tienen distintos tipos de recursos, distintos, o sea, 5 o 10 tipos de recursos. Tienen 4 o 5 fuentes de financiamiento. Tienen de 30 a 50 cuentas bancarias. Y todo eso quieren que le hagan un contador. Imposible, imposible, colegas. Imposible hacer conciliaciones bancarias, ni el MIF contable, evaluar el saldo de balance, cuentas de enlace. Imposible para una sola persona. Y lo más gracioso es que el saldo de balance, ¿quién lo hace? ¿Contabilidad o tesorería?
¿no? ¿Quién hace el MIF? ¿Contabilidad o tesorería? ¿Quién hace cuentas de enlace? ¿Contabilidad o tesorería? ¿No? Eh, casi todo, de alguna manera, le asignan la función a contabilidad, ¿no? Sin embargo, todas estas funciones son de tesorería. Todas estas funciones están dentro del Sistema Nacional de Tesorería, decreto legislativo 1441, ¿no? Son de balance, cuenta de enlace, NIF, evaluación de esos movimientos bancarios, evaluación de las conciliaciones bancarias, ¿no? Es toda una materia, tal igual como el rubro de propiedad, planta y equipo, que tiene varias variables, ¿no? Muchas variables, igual es el saldo de balance, ¿no? El área de tesorería tiene toda una serie de mecánicas y que lo haga una sola persona, que una sola persona sea especialista en todo es imposible, colega, imposible. Uno puede tener una noción general de cómo se maneja el banco, almacén, patrimonio, eso puede ser, ¿no? Que la entidad sea pequeña y puedas abarcar todas esas actividades es viable, ¿no? Pero en una ejecutora, perdón, del gobierno regional, del gobierno nacional, que le haga una o dos personas, no lo van a hacer, pues. Yo sé que va a haber un personal ahí, ¿no? Sentado, contabilizando, presentando estas financieras, pero yo sé que está mal hecho. Es más que evidente, porque hay muchas especialidades dentro de esa labor. Todo el mundo que está afuera piensa que el contador solamente está contabilizando, ¿no? Y ya. Contabiliza, contabiliza. Después que ahora no se sabe, pues, no dice que cierra sus estados financieros. Es todo una especialidad, ¿ya? La contabilidad gubernamental tiene subespecialidades y eso toma tiempo, dinero y un equipo calificado. Pues, bien, con lo que les comentaba, ¿no? El registro del módulo de instrumentos financieros. Este registro del módulo de instrumentos financieros tiene una peculiaridad, que justamente a partir de este año 2023 tienen que ustedes presentar el anexo 3, ¿no? El anexo 3 que es una declaración jurada en la cual les consultan si ustedes manejan o no manejan activos financieros. ¿Ustedes tienen activos financieros, colegas? ¿Ustedes manejan activos financieros? ¿Saben cuál fue mi primera duda cuando quise llenar esa declaración jurada de anexo 3? ¿No? Parece un poco curiosa. Saber qué cosa es un activo financiero o qué considera el módulo de instrumentos financieros un activo financiero. Tuve que ir a la normativa antigua donde había una relación de todos los activos financieros. Pensé que como eran instrumentos financieros, esto solamente lo manejaba el Tesoro Público, ¿no? Ellos que tienen deudas, bonos, pagarés. Pero no, también están las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias, y por teoría, ¿no? Por teoría contable, todo lo que representa finanzas, dinero, ¿no? Es un activo, ¿no? Activo financiero, todo lo que representa efectivo y equivalente efectivo. Todos ellos son activos financieros. ¿Ya? Bien. Mucho cuidado con este MIF, porque tienen que dar ese anexo 3, esa declaración jurada, porque en teoría nos dijeron en un comunicado del MIF de que ese anexo 3 debería estar suscrito por el contador, el tesorero y el administrador y ser colgado en el módulo de rendición de cuentas. Pero aún el módulo de rendición de cuentas no nos pide ese anexo 3. Lo cierto es que el MIF, a partir de este año 2024, sí va a generar de manera automática la plantilla del anexo 3, ¿no? Que va a viajar finalmente a la Dirección Nacional del Tesoro Público, ¿no? Porque esto es básicamente Tesoro Público. ¿Ya? Obligatoriedad. Obligatoriedad de registro del MIF, el tesorero, pues, ¿no? Y el contador. Acá hay otra curiosidad. Cuando ustedes registran el MIF, primero tienen que registrar el tesorero, ¿sí o no? Tienen que registrar sus saldos en cuentas bancarias. Pero después lo tiene que registrar el contador. Pero el contador no puede registrar esa información sin que el tesorero haya hecho sus conciliaciones bancarias. Si no hay conciliación bancaria, no hay información que pueda registrar el contador. Ahora el contador puede tomar la viveza de copiarse los mismos saldos bancarios que hace el tesorero. Y eso traería consigo que el MIF estuviera mal registrado, ¿no? No adopten esa práctica, siempre piden mensualmente al tesorero sus conciliaciones bancarias, de tal manera que aseguren que toda la información que tiene tesorería ha sido registrada en libro bancos y a su vez por contabilidad. ¿Ya? Malo nos dice sobre los saldos de balance, no te da un cuadro modelo. No específicamente en Malú, como te indico inicialmente, el saldo de balance es complejo, es extensivamente complejo, ¿no? Eh,
no solamente sale balance, en realidad cualquier hecho económico, colega, esto lo hago bueno, se los comento de buena fe. Cada unidad ejecutora tiene una peculiaridad en específico, ¿no? Eh, para adaptar cualquier modelo que ustedes desean, ¿no? De cualquier reporte financiero, ustedes primero tienen que conocer el giro del negocio de esa entidad, ¿sí? Y sobre ese giro del negocio tienen que ver cuáles son sus necesidades de información. El saldo de balance recopila diversos tipos de información, pero de tu unidad ejecutora. Una unidad ejecutora puede tener distintos tipos de recursos, distintas fuentes de financiamientos, ¿no? Distintas cuentas bancarias, ya sean que estén inscritas o no inscritas como cuentas recaudadoras del Banco de la Nación. Entonces, entonces, tener un modelo único para todas ellas, para todas esas casuísticas, es imposible. Es imposible. Lo que básicamente necesitarías es que un personal esté ahí, Y desde analice, el momento, analice, a ver, analice esta, analice su realidad económica y sobre eso construya un modelo, ¿no? En base a su necesidad de información. Por ejemplo, mi unidad ejecutora solamente tiene dos fuentes de financiamientos, RDR y RO. ¿Ya? Hasta el año pasado ya no tengo RDR siquiera, ahora solamente tengo RO. Si mi modelo de saldo de balance no le serviría a una municipalidad, a un gobierno regional, porque sus operaciones financieras son más complejas. Entonces, de acuerdo al requerimiento de información, varía totalmente. ¿Sí? Varía totalmente. Bien, ahora vamos a ver. Sí, Malo me dice, yo soy de salud. Uf, de salud. He visto el sector salud también, peor todavía. Es mucho más complejo. Es mucho más complejo por el tema del estudio de saldo de balance. ¿Ya? Cuando les digo complejo, por si acaso, no quiere decir que sea imposible o que no sepa la respuesta, sino que requiere de un estudio de su unidad ejecutora. No es que acá estoy, por si acaso no estoy pidiendo trabajo o estoy diciendo, saben, que contrátenme, no, sino que se necesita empaparse del hecho de su giro del negocio, ¿no? De cada unidad ejecutora, revisarlo al menos por una semana y sobre eso construir un modelo de saldo de balance. En realidad esto se los digo a todas las unidades ejecutoras que me hacen consultas, ¿no? Muchas de ellas me hacen consulta de, oye, ¿cómo realizo este asunto contable? Sí, pero primero dime dónde trabajas, ¿no? ¿A qué se dedica tu unidad? ¿Y por qué me estás preguntando justamente por este hecho económico? De frente quieren hacer el asiento contable sin saber qué cosa estoy registrando, ¿no? No me lo cuentan así al detalle. Entonces, eh, mm, la respuesta sería un poquito más compleja. Eh, bien, bien, colegas. Como ven, hasta el momento solamente les he puesto en contexto todo el tema relacionado con las acciones preliminares que se tienen que llevar a cabo justamente antes de preparar tus estados financieros, ¿no? La preparación de los estados financieros ya depende de un marco contable mucho más amplio, tiene más casuísticas, porque justamente acá habla de lo principal, ¿no? De la base de acumulación o de Vengo. Les dije que el de Vengo tiene toda una teoría atrás de él, ¿no? Y acá me parece bastante interesante esta diapositiva. Dice, las transacciones y otros hechos económicos deben ser reconocidos cuando ocurren y no cuando se efectúan su cobro y su pago. Esta es una versión básica, ¿no? Que te enseñan en la universidad de qué cosas son debiendo, ¿no? Pero esa es una versión más analizada. En consecuencia, los activos, pasivos, ingresos y gastos deben ser reconocidos en los estados financieros en los periodos en los cuales guardan relación, ¿sí? Los activos, pasivos, ingresos y gastos deben ser reconocidos. La gran pregunta es, ¿cuándo reconozco un activo? ¿Cuándo reconozco un pasivo, un ingreso o gasto? Ya, para su reconocimiento tienen que estudiar el marco conceptual, la MIC SP1 de presentación de estados financieros, ¿no? Y saber cuándo se reconoce un activo. Se reconoce cuando se identifica y cuando estos pueden ser medibles. Ahora, ¿cuándo se identifican y cuándo pueden ser medibles? O sea, cada palabrita que les abro te lleva al estudio de una nueva literatura. Estudiar el devengo, el concepto de devengo, solamente con estas frases que ven acá, no les va a servir de mucho. Es un punto de partida para decir, ¿sabes qué? Sigan leyendo más. Más marco conceptual, más NICS SP.
y se van a ahondar en el estudio de cada hecho económico, ya sea de saldo de balance, ya sea de propiedad, planta y equipo, ya sea de conciliación bancaria. Todo va a tomar vida, colegas, siempre y cuando estudiemos toda esta normativa de los PCGA, marco conceptual, las NICS-SP, para llegar al punto en las cuales ustedes tengan sus propias políticas contables. Mucho ojo con esa palabra, políticas contables. Es lo que ustedes van a desarrollar los próximos 3 años, a partir de este año. Políticas contables. Todo va a cambiar conforme ustedes elaboren sus políticas contables. Muchos ya también me han llamado. ¿Tienes algún modelo de política contable? No, no, porque las políticas contables varían de acuerdo a la necesidad de información de cada entidad pública. En resumen, colegas, no hay para ningún tipo de información hay una plantilla modelo de necesidad. Yo sé que hay empresas, hay consultores que les han dado, pues, ¿no? Plantillas modelos, pero eso no es la clave para solucionar sus problemas, ¿no? Los modelos de información que yo desarrollo son de acuerdo a la necesidad de mi entidad pública, ¿no? Y evidentemente no les va a servir necesariamente para otra entidad. Tienen que conocer la entidad, el giro de negocio de su entidad para recién ahí construir los modelos que ustedes necesitan para generar información. Recuerden, no se les ocurra diseñar modelos si no les va a servir a futuro. No se les ocurra hacer algún tipo de actividad contable si no lo van a usar a futuro. Sería una pérdida de tiempo, sería un alto costo para un bajo beneficio. Ya, incluso los hechos ocurridos, dice después la fecha de presentación anual y hasta la fecha de autorización por la entidad, ¿no? Hay hechos ocurridos posteriores al cierre de balanza, ¿no? Posteriores al 31 de diciembre del año 2023, ¿sí? Habría que evaluar también cada hecho económico para saber si estos van a ser considerados o no dentro del ejercicio 2023. Yo sé que hay monografías en donde le sale una relación, ¿no? De todos los hechos económicos posibles que puedan o no registrarse en el año 2023. Nuevamente, guiarse de una plantilla o una relación de actividades, eso solamente sirve de referencia, pero no quiere decir que se tenga que utilizar la tabla. Ustedes tendrían que analizar el hecho económico en sí para ver si corresponde o no corresponde registrarlo del 2023. Y no solamente eso, no solamente eso. Ustedes tienen que evaluar cuál va a ser la responsabilidad o el impacto en la responsabilidad del contador de registrar o no registrar un hecho económico en el periodo que corresponde. ¿Ya? Tiene que, porque está sujeto, perdón, a muchas interpretaciones por parte del auditor, sobre todo si el importe es material, y sobre todo si el importe es material. Una pregunta, por ejemplo, miren, les tengo una pregunta ya para terminar este tema, para terminar esta charla. Ustedes cerraron el 31 de diciembre, ¿sí o no? Devengaron todos sus gastos, ¿no? Y probablemente hay gastos que la entidad realizó, ¿sí? Pero que nunca hizo una orden de compra o una orden de servicio, ¿sí? Recibieron servicios de alguien, no sé, que les arregló el jardín o les pintó las paredes, pero nunca le generaron una orden de compra o una orden de servicio. El pintor, el jardinero presentaron sus recibos por honorarios, ¿no? Lo dejaron ahí por mesa de partes, ¿no? Se lo dejaron abastecimientos. No tiene orden de compra, no tiene orden de servicio. Está reclamando su pago, ¿no? Ahora, la pregunta ustedes de contabilidad se llegan a enterar de que así ha habido varios servicios sin orden de servicio, sin una orden. La pregunta es, ¿ustedes lo registran contablemente como una obligación de pago o no? ¿Lo provisionan? Está mal utilizada la palabra, pero ¿provisionan ese gasto? ¿Sí o no? Esos gastos que están sin orden de servicio, ¿lo provisionan o no lo provisionan? El pintor ahí está reclamando por su pago, 1.000 soles, ha dejado su recibo por honorario. ¿Cuándo me van a pagar? ¿Lo provisionan o no lo provisionan al 31 de diciembre? El servicio fue dado en el mes de diciembre, ¿sí? Pero no le llegaron a emitir su orden de servicio, que es una actividad muy común, ¿eh? Bueno, al menos en las entidades del gobierno regional y local, que obviamente está mal, ¿no? Está mal, es una mala práctica. Pero bueno, ¿lo registran o no lo registran? Esos gastos, con una nota de contabilidad. ¿Ingresan o no ingresan, colegas? ¿Qué opinan? Lo leo, ya para terminar esta.
esta charla. ¿Ingresarían o no ingresarían con nota de contabilidad esos gastos que no tienen orden de servicio? ¿Qué opinan? Jordan nos dice sí. Sí, perfecto. A ver, colegas, ya para terminar, somos 31 participantes. ¿Qué opinan los demás? Si ustedes tienen, Wilder nos dice sí, mediante nota de contabilidad. Ya, a ver. O sea, un gasto contra una cuenta por pagar, asumo, ¿no? Gasto contra cuenta por pagar, con una nota de contabilidad. Sí, colegas, ¿qué opinan? A ver, somos 31 participantes. Adrián nos dice que sí, Jorge nos dice que sí. A pesar de que no tienen una orden de servicio y ustedes ven ahí la factura o la boleta o, o el recibo en horario, ustedes dicen que sí. Sí. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de tener una orden? ¿O para qué se emite una orden de servicio? Si da lo mismo registrarlo con nota de contabilidad, así tenga o no tenga orden de servicio, ¿no? Porque creo que había vos, todo el mundo, todo, casi todos han dicho que sí, sí se provisiona, a pesar de que no tenga una orden de servicio. ¿Qué representa una orden de servicio? ¿Para qué sirve? No solamente para que ordenar a que se haga el servicio, ¿no? Sino reemplaza a un contrato, ¿no? Es un contrato, representa o da la forma de un, exacto, yo creo que es un contrato entre el proveedor y la entidad. Un contrato en donde están, obviamente, las cláusulas contractuales. Tú me das un servicio y yo a cambio te pago, ¿no? Es un contrato que tiene carácter legal. ¿No es así? Carácter legal. Yo les he dicho en este caso práctico de que el pintor ha pintado las paredes de la unidad ejecutora, pero sin embargo yo no le he hecho ningún contrato. Y ustedes van a registrar una nota de contabilidad. Gasto contra cuenta por pagar. Esa cuenta por pagar, ¿qué cosa es? Es un pasivo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué es un pasivo? Contablemente hablando. Contablemente hablando. De acuerdo a lo que diga el marco conceptual. Por eso les invoco. No les ordeno, los invoco a que lean el marco conceptual. ¿Qué es el marco conceptual? ¿No? ¿Qué dice el marco conceptual respecto a lo que es un pasivo? ¿El pasivo qué cosa es? Es una obligación presente, ¿no? Es una obligación legal o implícita presente que trae en el futuro probables desembolsos de obligación legal o implícita presente. La obligación implícita es difícil de evidenciar, pero la obligación legal, ¿de dónde nace una obligación legal? Asumo que de un contrato, ¿no? Entonces, si no hay un contrato de por medio, por más que sé que ahí alguien ha pintado la pared, ¿cómo puedo crear pasivos dentro de mi contabilidad? Porque toda mi contabilidad se construye en sobre un marco normativo. Una vez escuché que la normativa, perdón, la contabilidad es una ciencia normativa. Y creo que sí, ¿no? Porque casi todos sus hechos económicos se registran en base a un marco legal, ¿no? Y por lo que veo acá, no hay un contrato con este pintor, con este jardinero, no hay una obligación legal, al menos no amparado en base a un documento que me indique que efectivamente sí le debo a este trabajador, ¿no? Entonces, de que el servicio se ha dado, eso está claro, pues ¿no? La pared está pintada. Pero la pregunta es, ¿eso me va a generar a mí un probable, o sea, que haya altas probabilidades? No posible, ¿ah? Una posibilidad es que pueda pasar o no pueda pasar. Probable, que o sea, que haya una alta evidencia de que sí va a haber un desembolso de dinero hacia este pintor. ¿Va a haber o no va a haber? ¿Hay una alta probabilidad o no? ¿Cómo me va a reclamar el pintor que le paga si no hay contrato? Me va a enseñar la pared o algo por el estilo. ¿Entienden? Entonces, que lo puede evidenciar el pintor a largo plazo, sí, pues, ¿no? Pero aquí hay una probabilidad, hay una alta probabilidad que le pague. Está en el veremos, pues, ¿no? De repente le pagamos, de repente no. ¿Entienden? Entonces, William nos dice, pero si genera responsabilidad administrativa por haber autorizado un gasto sin presupuesto, sí. Ni hablar, Wilder, de acuerdo contigo, ¿no? Sí genera una responsabilidad administrativa, pero estamos hablando de información que tiene un impacto financiero o económico. Financiero o económico, que lo registras en tus estados financieros.
no estoy hablando de un contexto administrativo, ¿ah? Responsabilidad administrativa, sino mi contexto es financiero, económico. Eso es lo que coge mi balance general. Impactos, o hechos económicos y financieros. Mi pregunta es, ¿va a haber un desembolso de dinero a este pintor? ¿Va a haber o no va a haber? No lo sé, ahorita yo no lo sé porque no es contrato de por medio. Ahora no sé si habrá manera de probarlo. Que el pintor le va a denunciar al administrador, que le va a hacer responsabilidad administrativa, puede que sí, pues no, eso está claro. Pero la pregunta es, yo no estoy hablando desde el punto de vista administrativo, sino desde el punto de vista financiero y económico, que es lo que finalmente yo registro en mis estados financieros y económicos. ¿Ya? Entonces, Jordan nos dice debe haber un TDR, un requerimiento y una conformidad. Exactamente, algún tipo de indicio que conecte, ¿no? Esa operación contractual en donde yo te doy, tú me das, ¿no? Para que es que el contrato es por algo, pues, ¿no? El contrato no es porque es un papeleo es un papeleo y la cual tenemos que devengarlo, comprometerlo. No, no, no. El contrato se da porque simplemente alguna de las partes nos pueden estafar, ¿no? Porque si no, no habría contratos, no habría controles internos, no existiría la contabilidad, en realidad, si no, si todos actuaran de buena fe, pues, ¿no? Por eso que hay papeles por todos lados. Entonces, justamente esos papeles amparados en un marco legal son los que se registran en la contabilidad. ¿Ya? Entonces, particularmente no lo haría, en resumidas cuentas. Disculpen que no ahonden el asiento contable, pero es que la pregunta no es analizar el asiento contable, sino el hecho económico. ¿Ya? Adrián nos dice si hay un requerimiento aprobado y existe la conformidad del servicio por parte de la usuaria, ¿eso no sería suficiente? Pues sí. Claro, si hay un requerimiento aprobado y existe la conformidad del servicio por parte de la usuaria, evidentemente ya tenemos un contrato y hemos visto que la otra parte ya cumplió con la parte del contrato, lo único que queda por mi parte es pagarme. Ah, el administrador no quiere pagarle. Normal, si el administrador, y es un tema administrativo del administrador, pero el hecho de que hay un contrato y el contrato me genera una obligación legal y la obligación legal, de acuerdo al marco conceptual, es un pasivo, ¿no? Una obligación presente legal que genera un posible pago futuro. ¿No quieres pagarle? Normal, no le pagues. Te va a llevar a juicio y te va a salir más caro la entidad. Así que mejor págale cuanto antes. Y sí, efectivamente, eso sería más que suficiente, Adrián. Bien, colegas, de verdad les agradezco su participación el día de hoy. Como ven, es solamente una charla informativa, ponerles el contexto de cómo funciona esta directiva de cierre a grosso modo, solamente hemos visto las acciones criminales, las partes para la preparación de estados financieros a la presentación, es todo un mundo atrás, pero toda una historia que trae consigo atrás. Y bueno, eso es un estudio de nunca acabar, ¿no? Es un estudio de todos los días, pero estas charlas justamente, de alguna manera, para ambas partes, nos enriquecen, ¿no? En cuanto a sus preguntas, en cuanto a las respuestas que podamos brindar. Bueno, eso es todo. Y nada, les dejo, seguramente ya deben estar en su proceso de cierre contable. Cualquier tipo de duda, asesoría, consultoría, estamos dando asistencia remota justamente en el tema de cierre contable o cualquier duda, consulta, algún hecho económico, algo que nos pueda enriquecer en parte. Atentos a sus comentarios y cualquier otra charla futura ya les haré estar haciendo llegar por los grupos de WhatsApp, ¿no? Recién me conecto después de 2, 3 semanas porque recién he cerrado mis estados financieros y ya me estoy un poco más libre para poder llevar a cabo estas charlas. Les agradezco a todos por su participación y bueno, que tengan muy buenas tardes.